Hola a todos, yo soy Juan Pablo Rego, residente de Medicina de Emergencias de la Universidad ICESI y de la Fundación Valle del Lili, y el objetivo de hoy es hablar sobre el proceso de intubación orotraqueal en el servicio de urgencias. Como ustedes saben, existen múltiples protocolos que nos pueden orientar y cómo realizar una intubación en el paciente críticamente enfermo, en este caso en el servicio de emergencias. Sin embargo, en de practicidad y de ahorro del tiempo, pues vamos a hablar de la secuencia de intubación rápida. ¿Y por qué hemos elegido esta secuencia? Porque de una manera sistemática recoge los puntos más importantes y nos ayuda a aumentar el éxito, obviamente esto dependiendo de la experiencia que tenga la persona que realiza el procedimiento, para que el primer intento sea el mejor y el único. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar de la intubación orotraqueal en el servicio de urgencias. Como todos sabemos, el manejo de la vía aérea es una de las conductas fundamentales que debe aprender el médico para abordar de la manera más apropiada un paciente críticamente enfermo y que requiere un proceso de intubación orotraqueal. Desafortunadamente, el contexto que nos rodea en el servicio de emergencias es la condición per se del paciente y la presencia, por ejemplo, de factores como la hipoxemia, la posibilidad de que ocurra una intubación esofágica y la misma hipotensión que pueden llevar a dificultar aún más este proceso de intubación. Está demostrado a través de la evidencia que realizar o que el paciente tenga una inadecuada oxigenación y ventilación, pues claramente tiene peores desenlaces y esos pacientes se mueren más. Por eso, la importancia de que este proceso sea realizado de la mejor manera y siempre nuestra premisa tiene que ser que el primer intento debe ser el único y exitoso. Entonces, ¿qué es la secuencia rápida de intubación? La secuencia rápida, como su nombre lo indica, son unos procedimientos que se hacen de manera sistemática para abordar la vía aérea en un paciente en el cual presumimos que tiene el estómago lleno, es decir, que tiene riesgo de aspiración. Y como ustedes se pueden dar cuenta, la mayoría de los pacientes que ingresan al servicio de urgencias, pues ingresan con el estómago lleno, con esta situación. Y es un poco difícil determinar en qué momento tuvieron la última ingesta y que nosotros podamos asumir que el paciente no se va a broncoaspirar. Esta secuencia rápida de intubación tiene otra ventaja y es que su aplicación es casi que universal. Aplica en los pacientes de trauma, en los pacientes que tienen fallas ventilatorias por diferentes etiologías y que van a requerir soporte ventilatorio. La secuencia de intubación rápida básicamente incluye el uso de medicamentos inductores de acción rápida, y óigase bien esto, y el uso de un bloqueante neuromuscular. Esto con el objetivo de facilitar el procedimiento y elevar las tasas de éxito. Ahora, como vamos a ver, eso depende de otros factores. Y tradicionalmente la secuencia de intubación rápida se ha hecho bajo la mnemotecnia de las 7 Ps, que ya las vamos a desarrollar. Entonces, las 7 Ps es, haga de cuenta, una escalera, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva. Y en el primer paso, lo que vamos a hacer es preparar y planificar, es decir, adelantarme a los acontecimientos en la medida de lo posible. Y si bien estamos, entre comillas, en una carrera contra el tiempo debido a la condición del paciente, sí es muy importante que nosotros tengamos estos procedimientos o esta escalerita en nuestra mente para poderla desarrollar de la manera más adecuada. El segundo paso habla de preoxigenar el paciente. Ya vamos a ir desarrollando todos y cada uno de los 7 pasos. Luego está la premedicación. Luego tenemos la protección y posicionamiento. Realizamos posterior a esto la parálisis e inducción. Viene después el procedimiento de intubación como tal y luego los cuidados de posintubación. Entonces, vamos a empezar a desarrollar cada uno de ellos. El primero es preparar
Y cuando hablo de preparar es no solo el paciente, sino prepararse usted como profesional para realizar el procedimiento, preparar al personal que lo rodea y preparar todos los equipos, insumos y medicamentos que se deben tener disponibles para realizar este tipo de procedimientos. Y el hecho de planificar me habla de que tengo que tratar de adelantarme a los acontecimientos y eso incluye prepararme para una posible falla. Todas las guías de manejo de vía aérea le recomiendan que usted tenga disponible un plan A, un plan B, un plan C e inclusive un plan D. Y en ese orden de ideas, planificar incluye tener en mente y tener disponibles recursos, personal e insumos adicionales que me puedan ayudar ante una eventual falla en mi plan inicial. Entonces, hay una mnemotecnia que se habla en la bibliografía y es la mnemotecnia SOAPME. Y cuando hablo de preparar, es preparar la succión, es decir, tener mi equipo de succión conectado, verificar que funcione adecuadamente, tener disponibles diferentes sondas o cánulas para realizar la succión, sobre todo en aquellos pacientes que tienen alta cantidad de secreciones o de sangre a nivel de la vía aérea. También incluye la O tener disponible las fuentes de oxígeno y eso lo hacemos usualmente con un dispositivo de bolsa autoinflable o verificar el funcionamiento de cada uno de ellos. Recuerden que muchos de estos dispositivos no vienen armados e implica armarlos antes de realizar el procedimiento e implica la bolsa autoinflable como tal, la mascarilla y el reservorio y esto hay que tenerlo presente. La A hace parte de la vía aérea. Y aquí es donde es muy importante planificar. Yo supongo que me voy a encontrar con una vía aérea que puede llegar a ser fácil, pero también en el paciente crítico, asumimos que se trata de una vía aérea difícil. Y en ese orden de ideas tengo que tener disponible otros recursos si es que dispongo de ellos, ¿cierto? Como por ejemplo dispositivos supraglóticos o inclusive un videolaringoscopio si dispongo de él, o si eso implica llamar a la persona que tenga mejor entrenamiento para que se encargue de la vía aérea, hace parte de esa parte de preparación y planificación. La P hace parte de los fármacos y aquí básicamente se trabaja con lo que usted disponga en su institución. Por supuesto que hay unos medicamentos o fármacos que tienen un mejor perfil farmacológico con respecto a la seguridad, a su vida media, al inicio de acción, pero básicamente el mensaje de esto se reduce a que usted sepa trabajar muy bien con lo que dispone. Siempre el paciente debe estar monitorizado y eso incluye tensión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno por pulsioximetría. Ahora bien, si usted dispone de otras técnicas de monitorización invasiva, como por ejemplo una línea arterial, y dispone también de curva o de capnometría y capnografía, pues eso es adicional, pero no es una condición sine qua non. Y cuando hablo de la E, de los equipos, es tener en cuenta que, por ejemplo, el laringo tenga una fuente de luz adecuada y que alumbre bien, que disponga de las pilas, que sea un laringo, bien sea para el caso de adulto o pediátrico y que disponga de su respectiva valva recta o curva, tener disponible las cánulas orofaríngeas o nasofaríngeas si se tiene contraindicación para las primeras y tener disponibles algunos utensilios adicionales como les mencionaba, como por ejemplo las cánulas de succión o la cánula de Young-Cowell, que tiene un diámetro mucho mayor y que ante la presencia de secreciones nos puede ayudar a, si se me permite la palabra, limpiar mejor la vía aérea. Entonces, aquí hay unas consideraciones y mensajes grandes que quiero dejarle como conclusión en cuanto a la primera escalerita o el primer eslabón de nuestra cadena de las 7 Ps, y es que el aspirador de secreciones siempre debe estar verificado, tener disponibles las ondas. Si se dispone, tenga a mano una cánula rígida y gruesa, ¿sí? Verifique que su dispositivo bolsa autoinflable no esté perforado, que el reservorio no tenga fugas y si en ese momento usted dispone de un ventilador,
Pídale al grupo de terapia respiratoria que tenga listos los circuitos, que el ventilador esté conectado a las fuentes de oxígeno y por lo menos déjele preparado unos parámetros iniciales, teniendo en cuenta que usted disponga del recurso. Si no, prepárese con la bolsa autoinflable para dar las ventilaciones una vez que usted ya haya realizado el procedimiento. Siempre, y es un error muy frecuente que cometemos, es no verificar el funcionamiento del laringoscopio y que la valva que tenga sea la valva apropiada para esa fuente de luz. Recuerden que normalmente nosotros en los adultos de un tamaño promedio utilizamos una valva que es número 3 curva, pero que estas valvas se modifican según el peso y el tamaño del paciente y que generalmente en lactantes y preescolares se prefiere una valva recta. Siempre hay que tener listos los medicamentos y esto también hace parte de la fase de preparación. Por protocolo, algunas instituciones tienen lo que se denominan como una maleta de intubación rápida y ahí incluyen varios inductores y bloqueantes neuromusculares que se puedan escoger dependiendo del contexto clínico del paciente. Siempre, siempre es muy importante tener la monitorización a la cabeza del paciente con lo que usted disponga, ojalá con un electrocardiograma o con un monitor de electrocardiografía continua, con la pulsioximetría, con la frecuencia cardíaca y si dispone de otros recursos, pues muy valioso es también. Siempre tenga varios tamaños de máscaras faciales. Recuerde seleccionar el tamaño adecuado de la máscara facial y esta es el tamaño ideal, es la que cubra desde la parte más proximal de la nariz hasta el mentón, que no cubra la zona frontal o que se salga del mentón o que por el contrario solo cubra la parte distal de la nariz o de la boca porque no haría la función adecuada. Les había mencionado también de tener disponible varias cánulas orofaríngeas o nasofaríngeas, si es del caso. Siempre tener la precaución de medirla. Recuerde que la cánula orofaríngea se mide desde el ángulo, desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja. Y la cánula nasofaríngea se mide desde la parte externa de la narina hacia el lóbulo de la oreja. Recuerde tener en cuenta e ir seleccionando el tamaño o el diámetro más bien del tubo orotraqueal apropiado para el paciente. Se recomienda siempre tener un número adicional, es decir, si yo he optado por tener un número 8, tenga 2 tubos número 8 y asimismo escoja 2 tubos adicionales, uno por encima del valor, es decir, un 8,5 y otro un valor inferior, es decir, un 7,5. También si tiene o dispone de dispositivos supraglóticos como las máscaras laríngeas de diferente tipo, téngalas disponibles. Si tiene el videolaringoscopio, téngalo a la mano y prepárese para una eventual falla. Siempre prepare y tenga en mente el plan B, el plan C y el plan D como parte del manejo. También prepárese por si necesita una vía aérea quirúrgica que sea emergente y si definitivamente usted cree que sobrepasa sus capacidades, llame a un experto o disponga de la persona que tenga mayor experiencia en el manejo de la vía aérea para que sea él o ella quien maneje este caso. Entonces aquí está el resumen pues de lo que debería tener el equipo de intubación, ¿cierto? El laringoscopio con las hojas o valvas que nosotros las que disponemos son reutilizables, los tubos orotraqueales o endotraqueales de diferentes tamaños. Me había olvidado mencionarles siempre tener la guía maleable para el tubo orotraqueal y que esté adecuadamente lubricada. Recuerde que las personas que tienen menos experiencia en el manejo de la vía aérea siempre deben realizar la intubación con guía. Es la recomendación de los expertos. Tener disponible la máscara con bolsa y la válvula de no reinhalación, pues que es el BBM, las cánulas orofaríngeas, los equipos de succión, la jeringa desechable para inflar el neumotaponador del tubo orotraqueal, las fuentes de oxígeno y lo que les mencionaba de un equipo alternativo para una posible vía aérea difícil. El segundo paso es la preoxigenación y es uno de los pasos más importantes. Ustedes pueden ver que en general todos estos pasos
son importantes y hay algunos que casi que se hacen en simultáneo, generalmente mientras se está preparando todo y se va reuniendo el equipo no solo humano, sino también de dispositivos, insumos y recursos, pues está preoxigenando el paciente. Esto se hace en los 3 minutos previos a la inducción del paciente, ¿cierto? Y básicamente preoxigenar es tratar de incrementar la presión arterial de oxígeno para que éste desplace, si se me permite la palabra, el nitrógeno de la vía aérea y estas altas concentraciones de oxígeno se mantengan a nivel alveolar. Y esto es un proceso que nosotros hacemos para obtener una reserva para cuando tengamos el paciente en apnea, ese oxígeno que tenemos de más o de ahorro pueda darnos el compás de espera mientras se realiza la secuencia de intubación como tal. Hay que tener en cuenta algunas condiciones o algunos grupos de pacientes que tienen una capacidad residual funcional disminuida, como son las pacientes embarazadas, como son los pacientes obesos y como es la población pediátrica, en los cuales hay que tener en cuenta que la preoxigenación implica un paso de vital importancia en ellos en la medida de lo posible y que hay que realizarse de la manera más estricta posible. Digamos que lo ideal sería tener una concentración exhalada de oxígeno cercana al 80%, pero desafortunadamente en todas las instituciones no se dispone del analizador de gases respiratorios y por lo tanto muchas veces se hace basado en la clínica del paciente. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros preoxigenar un paciente? Realmente existen varias técnicas, ninguna de ellas ha demostrado superioridad sobre la otra desde el punto de vista de la evidencia y eso también depende de las características del paciente. Es decir, si yo tengo un paciente colaborador que me atiende todas las indicaciones que yo le doy, pues puedo darle o decirle que inicie unas respiraciones espontáneas con inspiración y expiración y una fuente de oxígeno, un oxígeno suplementario cercano al 80%, por ejemplo, con una máscara de no reinhalación. Pero si el paciente está inconsciente o tiene un estado mental alterado, probablemente yo deba echar mano de otro tipo de recursos, como por ejemplo la bolsa autoinflable, o si dispongo de un sistema de presión positiva como un ventilador, también nos podría ayudar en las fases iniciales. Hay otros recursos, por ejemplo, de los cuales ustedes han escuchado hablar, como las cánulas nasales de alto flujo. Sin embargo, por el costo, no están disponibles en la mayoría de instituciones y sabiendo que la cánula se va a utilizar algunos minutos, pues no es una opción muy plausible en la mayoría de centros, aún en los que tengan la posibilidad de adquirir. Esta es una gráfica clásica que salió en el libro de Medicina de Emergencia de Russell, por allá en el año 2006, y ellos quisieron demostrar cómo es el tiempo de recuperación o el comportamiento de la saturación arterial de oxígeno en los pacientes a los cuales se les ha administrado una dosis de 1 miligramo por kilo de succinilcolina. Y como ustedes pueden ver en esta línea que les estoy señalando, pues un adulto promedio sin ningún tipo de patologías está saturando al 100% por allá al 5.º minuto y posteriormente empieza a caer al 95 y 90% más allá de los 8 minutos. Es decir, que tiene una buena reserva funcional para tolerar el procedimiento de intubación. Sin embargo, en las líneas de la izquierda, como ustedes pueden ver, y donde nos muestran un adulto obeso de 127 kilos o un niño normal de 10 kilos, vemos que ese periodo de protección o de reserva de la oxigenación cae abruptamente después del segundo o inclusive del tercer minuto. Entonces yo les mencionaba que es muy importante en la población obesa, en las embarazadas y en los niños, tener esta precaución de que tienen la capacidad residual muy disminuida y en ese orden de ideas, la forma en cómo se realice la intubación orotraqueal pues tiene que ser más expedita. En conclusión, podemos decir que para preoxigenar el paciente, si el paciente está respirando espontáneamente, pídale que haga unas 3 o 4 inspiraciones y expiraciones profundas.
Usted lo puede ayudar también con una fuente de oxígeno suplementario, con una FiO2 cercana al 80 que le da, por ejemplo, una máscara de no reinhalación. Otra opción es pedirle al paciente que respire tranquilamente y colocarle la bolsa autoinflable, pero sin dar presión positiva. Es decir, que aspire el contenido de esa bolsa autoinflable conectada a un reservorio con un flujo de unos 15 litros por minuto, que eso también le da una FiO2 alta y eso nos ayuda a tener mejor disponibilidad del oxígeno a nivel arterial y, por supuesto, a nivel alveolar. Y si el paciente definitivamente está en apnea por algún grado de condición, por ejemplo, neurológica, pues definitivamente haya que apoyarlo con el dispositivo de la bolsa autoinflable. Tenga en cuenta que cuando se ejercen presiones muy elevadas, como PIC mayores de 8 o 10, esto puede llegar a distender el estómago y puede aumentar el riesgo de regurgitación y de broncoaspiración. En tercer lugar, tenemos la premedicación. Habíamos hablado que preoxigenar estaba en el minuto -3 antes de realizar la inducción. Premedicar va más o menos por esa misma línea de tiempo como ustedes pueden ver en la pantalla. Y el objetivo de premedicar el paciente es tratar de modificar la respuesta fisiológica que se puede dar cuando enfrentamos el paciente a una intubación orotraqueal. Entonces nosotros tratamos de ahorrar, por ejemplo, hipnóticos para que tengan menos efectos adversos. También tratamos de evitar los efectos adversos de introducir, por ejemplo, el tubo, que es esa respuesta vagal y que puede llegar el paciente a una bradicardia o a un paro inclusive. También tratamos de disminuir la respuesta simpática, por ejemplo, la producción de la tos y tratar la ansiedad porque pues es un paciente que está sometido a un estrés y tratamos de que en la medida de lo posible sea un procedimiento llevadero para el paciente. Existen básicamente 4 grupos grandes de medicamentos que nosotros podemos utilizar para premedicar un paciente en la secuencia de intubación rápida. Digamos, para ahorrar hipnóticos está el midazolam, que puede darse a una dosis de 0.05 a 1 miligramo por kilo, pero hay que tener en cuenta que el midazolam tiene unos efectos importantes como hipotensión, sobre todo en el paciente que ya está críticamente enfermo o sobre todo en los pacientes adultos mayores y en los niños. Por lo tanto, debe ser utilizado con mucha precaución en este grupo de pacientes y si usted dispone de otros medicamentos con mejor perfil de seguridad, pues puede utilizar. El segundo medicamento que se puede llegar a utilizar, y digo se puede llegar a utilizar porque no es común que lo utilicemos en la población adulta, pero sí más en la población neonatal o inclusive en los pediátricos, es la atropina a una dosis de 0.02 miligramos por kilo y es para evitar esa bradicardia o esa respuesta vagal que se puede disparar importante en el paciente que se está realizando la intubación. También se puede utilizar lidocaína. Ustedes pueden ver que la lidocaína la utilizan los anestesiólogos de manera casi que rutinaria en el quirófano y es primero pues para premedicar el paciente y segundo para evitar, por ejemplo, el dolor que pueden dar algunos medicamentos como el propofol cuando se administran de manera intravenosa. Y por último, y el que digamos se puede utilizar o que es más común utilizarlo en la población adulta, es el fentanilo, ¿cierto? Que es para tratar de frenar un poco la respuesta simpática del paciente y que se puede administrar en dosis de 1 a 3 microgramos por kilo. Hay que tener en cuenta también las condiciones y las reacciones adversas que puede llegar a tener este medicamento dependiendo del contexto del paciente. Pero en términos generales, el fentanilo se utiliza casi que de rutina en la mayoría de procedimientos de intubación rápida. Recuerde que el inicio de acción del fentanilo puede tardar algunos minutos, por lo tanto, como es de premedicación, es el primer medicamento que se debiera de utilizar para que una vez se puedan llevar a cabo el resto de procedimientos, pues se haga de la manera más óptima. Entonces, para consideraciones con respecto al apartado de la
premedicación. La atropina no se utiliza de rutina en los adultos, se prefiere en otras poblaciones como la pediátrica y la neonatal. Sin embargo, hay algunas poblaciones de adultos que tienen mayor riesgo de presentar bradicardia y pudiera tener utilidad el uso de la atropina. Y son los pacientes que utilizan betabloqueantes, calcio antagonistas, amiodarona o digoxina, que pueden tener un efecto sinérgico vagotónico, por ejemplo, cuando se utiliza el fentanil. Con respecto al uso de la lidocaína, pues lo que uno trata es de atenuar la respuesta simpática y esta ha tenido una indicación sobre todo en los pacientes en los cuales no se puede incrementar la presión intracraneana o también en los pacientes que son asmáticos o que tienen broncoespasmos. Sin embargo, la evidencia actual no apoya el uso de rutina de la lidocaína en los asmáticos y su uso se recomienda básicamente en los pacientes de trauma craneoencefálico o en los cuales tenemos que controlar muy bien la respuesta simpática para no aumentar la presión intracraneana. Y tener en cuenta que este medicamento tiene unas interacciones muy importantes, por ejemplo, con algunos medicamentos como la amiodarona, que es un medicamento relativamente frecuente en nuestro medio. El cuarto eslabón es la protección y posicionamiento del paciente y normalmente es en los 30 a 45 segundos previos a realizar el procedimiento de intubación. Recuerden que posicionar adecuadamente un paciente es parte vital de que usted pueda tener una buena vista, una buena visibilidad de las estructuras y poder realizar con mejor éxito la intubación orotraqueal. El objetivo es alinear los tres ejes, como ustedes lo pueden ver a la izquierda de la pantalla. Importancia tiene esto, sobre todo en los pacientes obesos, donde ubicarlos en esa posición donde el mentón quede por encima de la altura del esternón. Esto nos ayuda a tener una mejor ubicación en cuanto a los ejes y una mejor visualización de las estructuras y por lo tanto nos va a aumentar la posibilidad de éxito. Recuerde también que cuando se hiperextiende el cuello, si el paciente no tiene la contraindicación, pues los movimientos apropiados que se deben hacer con respecto al uso del laringo para poder visualizar, por ejemplo, la glotis. Es de vital importancia, recalco, el paciente obeso, como ustedes pueden ver en la figura del centro de la pantalla, ubicarlo adecuadamente y en eso nos podemos apoyar, por ejemplo, de almohadas o de algún dispositivo que nos ayude a elevar la cabeza sobre el resto del cuerpo para poder tener una mejor visualización de las estructuras. Siempre ubique el paciente en la posición adecuada, siempre el paciente debe estar más o menos a la altura de su apéndice sifoides, del apéndice sifoides de la persona que va a realizar el procedimiento. Verifique que el paciente no tenga prótesis o presencia de cuerpos extraños en la boca. Si no hay contraindicación, puede utilizar la maniobra de olfateo o de elevación de la mandíbula y del mentón, pero recuerde que si se encuentra en un paciente de trauma o con sospecha de lesión cervical, esta elevación está contraindicada y debe procederse a la maniobra de subluxación del mentón, siempre cuidando la columna cervical del paciente. Y antes de usted realizar la laringoscopia o cualquier intento, aspire muy bien las secreciones, la presencia de sangre o vómito, los detritos que pueda llegar a tener el paciente, porque recuerde que el primer intento debe ser el único y que sea exitoso. De las personas que tienen menor experiencia en el manejo de la vía aérea deben utilizar la guía metálica. Recuerde que la guía metálica se debe lubricar y se coloca hasta 1.5 centímetros antes del extremo distal del tubo. No deje la guía metálica expuesta porque eso puede llegar a lesionar la tráquea del paciente. Y como vamos a ver más adelante, esta se debe retirar una vez nosotros ya tengamos el tubo ubicado en la glotis y se desplaza el tubo sin la guía metálica. Con respecto a la protección, pues se ha visto que la maniobra de Selig tiene indicación principalmente en el grupo de embarazadas y esto es para prevenir la regurgitación. Recuerde que la maniobra de Selig no es la maniobra
de Burp, que es otro tipo de maniobra para visualizar mejor las estructuras de la vía aérea. Les mencionaba que la maniobra de Select se ha utilizado o se ha recomendado principalmente en las embarazadas o en los que tienen mayor riesgo de broncoaspiración. Sin embargo, desafortunadamente, no hay homogeneidad de cómo se debe realizar, es decir, cómo se debe realizar la presión, cuánto tiempo debe realizarse esta presión y las complicaciones que pudiese tener. Por eso no se recomienda pues como de rutina basado en la evidencia disponible. El quinto apartado, ya vamos a la parálisis e inducción, y aquí hablamos del minuto cero, es decir, donde vamos a tener disponibles los medicamentos, ¿cierto? Ya hemos preparado el paciente, ya lo hemos posicionado, ya lo hemos preoxigenado adecuadamente, y ahorita vamos a hacer la parálisis y la inducción. Recuerden que el medicamento ideal no existe, hay diferentes perfiles, hay diferentes medicamentos y hay instituciones que disponen con unos u otros grupos, hay otras que disponen con muchos medicamentos y usted puede elegirlos con mayor tranquilidad dependiendo del contexto clínico del paciente. El objetivo de esta parte es seleccionar la medicación que tenga el menor impacto negativo sobre el contexto clínico del paciente. Lo que sí le obliga a usted como médico es tener en cuenta con qué recursos dispone y aprender a manejarlos muy bien. Es decir, si yo dispongo solo de midazolam como agente inductor, me obliga a tener en cuenta la vida media al inicio de acción, las reacciones adversas que puede tener, si debo o no modificar las dosis, ¿cierto? Porque va a ser el único medicamento que con el cual voy a contar. Y que hay diferentes perfiles farmacológicos de los medicamentos inductores y también de los relajantes neuromusculares. En este capítulo lo que voy a hacer es mencionar solamente, no voy a hacer una revisión farmacológica porque eso hace parte de otro apartado y que podríamos dar una conferencia sobre solo de inductores y de relajantes neuromusculares, y los invito a que amplíen la información buscando en la bibliografía que les doy en las diapositivas. Entonces, hay muchos tipos de medicamentos. Aquí pues tengo varios ejemplos como son el etomidato, la ketamina y las benzodiazepinas, con las dosis que habitualmente se utilizan para la secuencia rápida de intubación. Tengan en cuenta las reacciones adversas, las precauciones y contraindicaciones, si existe algún agente que pueda ayudar en la reversión del mismo cuando haya una sobredosis o se haya utilizado inadecuadamente, y algunas consideraciones que se deben tener con cada uno de ellos y que, como les mencioné ahorita, los invito a que amplíen en la bibliografía disponible. Hay otros que se pueden utilizar como el propofol, como los barbitúricos o el tiopental. Tengan en cuenta cómo puede actuar esto en el paciente y qué otros efectos adicionales puede causar y que no me vayan a empeorar el caso o el contexto clínico de cada uno de los pacientes. Y con respecto a los bloqueantes neuromusculares, pues aprenda a manejar el que usted disponga. Digamos que en la mayoría de las instituciones se dispone de la succinilcolina. Tenga en cuenta las contraindicaciones que tiene este medicamento, pero que en general es un medicamento de uso rutinario y relativamente seguro, ¿cierto? Verifique que sea la dosis adecuada, porque eso también tiene que ver en el éxito, en el procedimiento. A veces nosotros manejamos dosis un poco más bajas, por ejemplo, del rocuronio, y mire que aquí nos hablan de dosis hasta de 1.2. Digamos que en términos generales uno lo puede administrar a dosis de 1 miligramo por kilo. Más o menos lo mismo en la succinilcolina de 1 a 1.5, y en el becuronio pues de 0.1 a 0.2, que es la dosis similar que se puede dar, por ejemplo, con otro medicamento que es un poco más escaso, que se llama el cisatracurio, y que desafortunadamente todas las instituciones no lo tienen disponible. Hay que tener en cuenta que el cisatracurio tiene un inicio de acción también un poco más lento con respecto a la succinilcolina y el rocuronio, y por lo tanto deba colocarse antes y esperar que ejerza el efecto adecuado. Luego pasamos al procedimiento de intubación como tal, y esta es la parte más importante, digamos, todo el proceso es importante, pero esta es la parte más importante. El médico o la persona que está realizando el procedimiento nunca debe retirar la visión de las estructuras de la vía aérea.
El laringoscopio se sujeta siempre con la mano izquierda y se introduce por la comisura labial del lado derecho del paciente y se va haciendo un movimiento de desplazamiento que incluya la lengua. Para eso es que se tiene esa valva, para que la lengua quede apoyada ahí y se pueda desplazar y esto pueda favorecer la visualización de las estructuras de la vía aérea. Usted avance de manera muy tranquila y despacio, teniendo en mente cuáles son las estructuras que pueda haber, y una vez se ubique a nivel de la epiglotis, si tiene o si está utilizando una valva curva, por ejemplo en el caso de una adulta, o ubique la punta de la valva de una manera suave a nivel de la vallécula, es decir, en ese pliegue, y haga un movimiento hacia adelante y hacia arriba, evitando el pistoneo o la presentación de palanca, y de esta forma usted va a poder visualizar las estructuras como les voy a mencionar en una diapositiva posterior. Una vez usted ya tenga identificadas las estructuras, es decir, está viendo la glotis, está viendo las cuerdas vocales, ¿sí? Lo que usted tiene que hacer es pedir con la mano derecha que le pasen el tubo orotraqueal. Este tubo usted lo debe tomar, ojalá por el extremo más proximal, para que haga un movimiento de desplazamiento suave. Si usted toma el tubo de manera muy distal, pues va a tener que mover la mano o va a tener que mover el mismo tubo, y esto puede aumentar el riesgo de que pueda fallar en la intubación. Normalmente el tubo se coge como un lápiz, así como usted coge un lápiz, y se desplaza de una manera suave. Algunas personas hacen un movimiento de inclinación del tubo como hacia lateral para favorecer el paso del mismo. Eso depende pues de las habilidades que usted tenga con respecto a esta técnica. Les mencionaba que una vez usted tiene una visualización, esta es la visualización que ojalá debiéramos de tener y que habla pues de la clasificación de Cormack que ustedes han utilizado hablar o que han escuchado hablar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una vista muy bonita de todas las estructuras a nivel de la glotis, donde se ve las cuerdas verdaderas, la epiglotis, la comisura posterior, y esto es lo que idealmente yo debiera ver. Aquí, cuando estoy en este punto, yo no le quito la visualización a la estructura, pido que me pasen el tubo y empiezo a deslizar. Una vez esté ubicado en la glotis, me detengo, retiro la guía metálica y avanzo otros 2 centímetros el tubo para tratar de que quede en una posición adecuada. Sin embargo, en algunos pacientes, pues esta visualización tan bonita no necesariamente va a estar, pero lo ideal es que se presente de esta forma. Hay otros Cormack que son el Cormack 2, 3 y 4, donde las vistas son un poquito diferentes, pero en términos generales esto es lo que usted debiera ver, y esta imagen me pareció muy interesante. Entonces les había mencionado que ya una vez tengamos el tubo o el neumotaponador a nivel de la glotis, pare, sostenga firme el tubo y retire, pídale a alguien que retire la guía metálica, y ahí usted puede avanzar el tubo un par de centímetros más. Siempre la pregunta es a qué profundidad podemos ubicar el tubo, y esa regla pues del tamaño del tubo por 3 es útil, pero esto está derivado más de la población pediátrica, y se ha visto que en la población adulta depende pues del género, de la edad, de la talla. Bajo recomendación general se dice que el tubo debe estar ubicado 2 centímetros por debajo de las cuerdas vocales o 2 centímetros por encima de la carina. Entonces hay que tener varias estrategias para poderlo ubicar. Sin embargo, la mejor pues es ver pasar el tubo y que usted lo pueda deslizar esos 2 centímetros que les menciono. Otra de las dudas muy frecuentes es con qué volumen o qué cantidad de aire le insuflamos al neumotaponador, y una es pues en un extremo en la fuga y la otra es la presencia de lesión traqueal por isquemia. Y la respuesta a esto, si usted dispone de un manómetro, pues lo mejor es inflarlo desde a una presión de unos 20 o 30 centímetros de agua, y que sería lo ideal para evitar las lesiones de isquemia a nivel de la tráquea. Sin embargo, la mayoría de instituciones pueden no disponer de este recurso. Entonces, una recomendación que hace el grupo de anestesiología es que se vaya inflando progresivamente el neumotaponador hasta que usted deje de sentir fuga, y en ese punto es que probablemente sea como la presión de inflado óptima para ese paciente. Recuerde que la mejor forma de confirmar la intubación orotraqueal es ver pasar el tubo a través de las cuerdas vocales, y que después esto debe ser confirmado a través de otras técnicas como lo vamos a ver más adelante.
Siempre auscultar en la medida de lo posible, ¿cierto? El epigastrio, ausculte también a nivel como de las axilas, a nivel la parte de los ápices pulmonares y en la base, para evaluar que los ruidos sean simétricos. Si usted dispone de capnografía, también es una utilidad para saber que por lo menos está en la vía aérea, pero recuerde que una de las limitantes de la capnografía es que no le determina si el tubo está monobronquial o está selectivo. La idea es que si usted tiene dudas, intente reposicionar el tubo y verifique nuevamente a través de la auscultación. La clínica nunca pasa de moda en los pacientes. Ya les había hablado pues de si se dispone de la capnografía como una técnica útil para confirmar la posición en la vía aérea del tubo, y también se puede apoyar de la radiografía de tórax. Recuerde que el tubo tiene un material especial que nos permite evaluar la localización a 2 centímetros por encima de la carina, como les menciono antes. Entonces, la posición del tubo se evalúa por visualización directa, por la inspección, por la auscultación pulmonar. Pues si yo vi que el tubo se fue por el esófago, pues claramente es una posición inadecuada. También verifique que esté la adecuada y si necesita de otro tipo de estudios o de otro tipo de recursos para determinar la adecuada posición del mismo, aunque pues eso lo da la saturación, ¿cierto? Lo da la capnografía, lo da la radiografía, lo da la auscultación, entonces llénese de muchos motivos. Y por último, son los cuidados posintubación, que es alrededor del minuto más adelante después de haber realizado la inducción, ¿cierto? Aquí ya usted, el paciente, lo puede conectar al ventilador si dispone del recurso. Ahí hay unos parámetros iniciales que sugiere la literatura que se pueden utilizar de manera segura en la mayoría del paciente. Y si definitivamente pues usted no dispone de ventilador, le toca conectarlo a la bolsa autoinflable, a una fuente de oxígeno a un flujo de 10 o 15 litros por minuto y ventilando unas 10 a 12 veces por minuto. Recuerde que si el paciente fue víctima de un paro, una frecuencia respiratoria de alrededor de 10 por minuto se ha visto que es razonable. Hiperoxigenar e hiperventilar el paciente tiene efectos negativos y esto lo tiene que tener usted en cuenta para que no lo realice cuando se enfrente a un caso de eso, ¿cierto? Y ya, pues dependiendo si dispone de los recursos, si es del caso del paciente, utilice medicamentos ya en infusión continua para analgesia y sedación para que pueda tolerar adecuadamente el procedimiento. Todos los cuidados de tu posintubación incluye la analgesia, la sedación, continuar la vigilancia hemodinámica a lo largo de todo este proceso, ¿cierto? Descartar todo lo que son insumos, los elementos de protección personal, ¿cierto? Las jeringas, las agujas que usted haya utilizado. Fijar el tubo de manera adecuada para evitar el que él se desplace y que pueda tener una extubación que usted no haya advertido. Preparar para transportar el paciente, sobre todo lo de fijación es muy importante, conexión al ventilador o definitivamente con la bolsa autoinflable y los parámetros iniciales en los cuales ya les había mencionado en la diapositiva anterior. En conclusiones, la intubación en el paciente crítico es una competencia que todos los médicos que estamos familiarizados con el servicio de urgencias tenemos que desarrollar. Por supuesto que esto es una competencia que se va desarrollando con el paso del tiempo, por lo que es muy importante, sobre todo que los médicos, los de primer nivel que se van a enfrentar frecuentemente a este tipo de patologías, sepan manejar muy bien la vía aérea y sepan hasta dónde pueden llegar. También evitemos los egos y permitamos que la persona que tenga más experiencia sea la que maneje la vía aérea. Recuerde que la premisa tiene que ser que el primer intento sea el mejor y el único. Es decir, cada vez que yo intento nuevamente intubar a un paciente, esto aumenta la mortalidad y tiene peores desenlaces para el paciente. Siempre prepárese para una eventual falla en su plan actual y por eso tenga en mente el plan B, el plan C y el plan D. Siempre busque ayuda de manera oportuna, como les digo, libérese de los egos y conozca muy bien los recursos con que dispone su institución y apréndalos a manejar a la perfección. Otra conclusión acá sería que técnicas hay muchas para intubación orotraqueal.
Sin embargo, la secuencia de intubación rápida, como lo dije al principio, nos ayuda a afrontar de una manera sistemática la vía aérea del paciente. Los invito a que revisen otras técnicas que se puedan utilizar y conforme a su experiencia y la disponibilidad de recursos que tenga su institución, la pueden aplicar. No siendo más, finalizamos acá. Les agradezco mucho y que tengan un feliz día. Muchas gracias.